Jóvenes alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de grabar cámaras del día miércoles y el día de hoy, viernes de febrero. Hoy tenemos ¿cuánto? Hoy tenemos 21, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos hoy? Por lo tanto, es necesario que les haga un recorrido. El 1 de enero fue el aniversario de la universidad, donde luego la suspensión del 14 de febrero de clases por las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Luego el día con elecciones para la decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad. Tres clases de las cuales no tuvimos la oportunidad de impartirlas. Por lo tanto, vamos a iniciar el día de hoy la clase del día miércoles y la clase del día de hoy que se las vamos a grabar. Como cuestiones pues de apoyo a todos ustedes, además que ustedes tienen ya el documento módulo número 1, el cual inicia en el examen. De puntuales en cada una de estas instituciones, tratándose de que cada una de ellas podía desarrollarse en 6 meses, pero seremos puntuales en cada una de ellas para desarrollarlas el día de hoy. Bueno, hagamos un poco hagamos remembranza. Los acuerdos de paz fueron firmados por la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca con el Estado de Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Pues era presidente don Álvaro Arzú. Pero años anteriores ya venían dándose diálogos entre el gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. Lo que era que había mucha violencia, muchos muertos civiles, estudiantes, profesionales, en un confrontamiento, en un enfrentamiento donde realmente era una situación bastante penosa, la que se duró durante 30 años. Los acuerdos de paz de Guatemala se firmaron el 29 de diciembre de 1996 y acabaron con un conflicto armado interno que había desangrado al país durante 36 años y en el que murieron más de 200,000 guatemaltecos, estudiantes, profesionales, trabajadores, muchas personas. Dentro de los acuerdos de paz que se firmaron el 6 de mayo de 1996, decíamos, entre el gobierno y la URNG, tenemos varios de ellos, situación socioeconómica agraria, en el que el gobierno se compromete a adoptar medidas para mejorar la situación de los sectores más pobres y marginados de la sociedad nacional, principalmente los grupos de los pueblos originarios. Entonces, es la institución donde se repito, los acuerdos de paz, institución donde se trazaron metas para el cumplimiento de derechos y oportunidades, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, duró 36 años entre las instituciones que les estoy mencionando.
El objetivo fue alcanzar las soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado, desarrollo y en paz. 27 años después de la firma de los acuerdos de paz, hoy tenemos 27, 28 años, 29. España acompañó entonces aquellas históricas conversaciones con la esperanza de que sirvieran para abrir un nuevo proyecto de país y democracia para Guatemala. Acuerdos que pusieron fin a en Guatemala vinieron precedidos de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y 2, que promovieron salidas negociadas a conflictos armados que sometían a toda la región centroamericana a una violencia y a la población los derechos sin precedentes. Estos acuerdos de paz paz firme y duradera para un país centroamericano que todavía no se ha liberado de otros tipos de las nuevas violencias. Los derechos económicos, sociales y culturales que los acuerdos que firmaron jóvenes están todavía lejos para una mayoría social que persigue padeciendo la injusticia, la inequidad, la pobreza y la falta de desarrollo. Por ello, y en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 29 años después, estos acuerdos merecen ser valorados desde el convencimiento firme de la paz, la justicia y los derechos humanos. Son aspiraciones imprescindibles para la vida. ¿Por qué de la temática? El mundo es bastante puntual en cuanto a la explicación de los acuerdos de paz. La cátedra lo que persigue es el estudiante en los conocimientos de la historia de este país durante los 36 años de ese movimientos violentos que se dieron. Entonces, los conflictos en un país provocan muerte, sufrimiento, lo que fue un hecho en nuestro territorio aproximadamente durante 36 años, donde el ejército y UNRG, y para poner fin a dicho conflicto, fue necesario dialogar y negociar por 10 años, donde se discutieron, se aprobaron y firmaron varios acuerdos que al final llevaron la firma de la paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Ese es el aspecto fundamental de los acuerdos de paz, porque trazaron metas para el cumplimiento de los derechos y oportunidades que consigna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los mismos constituyó en consensos de carácter nacional, avalados por los diferentes sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil. Su cumplimiento progresivo debe satisfacer las aspiraciones de los guatemaltecos y estar sustentado en el diálogo con el fin de erradicar la violencia. Dichos acuerdos pusieron fin a más de 3 décadas de enfrentamiento armado que dejó luto, dolor y herida en la sociedad guatemalteca. Esperando que esto no vuelva a suceder en bien de las futuras generaciones, debiendo iniciarse otra etapa que necesariamente debe consistir en la preservación de la paz, esperando que de su suscripción los
los profesionales que son ustedes, universitarios, sean el producto de la paz y no de la guerra. Es prioritario dar por fenecida la guerra. La tarea debe consistir en transmitir a los ciudadanos una cultura de paz, a los estudiantes, a los futuros profesionales. La diferencia cualquier no con la violencia y la fuerza, sino que con el diálogo y la fortalecerá al Estado y dará la credibilidad a las instituciones, fortaleciendo el Estado de Derecho. Por lo tanto, los acuerdos de paz tienen su base en el acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Los acuerdos de paz son parte del acuerdo de paz firme y duradera, los cuales son los siguientes. Acá tenemos los acuerdos firmados con la firma de los acuerdos de paz, los cuales ustedes pueden obtener por medio de internet. Solamente se ingresan, anotan los derechos de los acuerdos de paz y le van a salir todos los que estamos viendo. Solo los vamos a enumerar. Por ejemplo, tenemos el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, el Acuerdo para el de las Naciones Americanas, en que las partes se cometieron, personas que se movilizaron internamente, y los que salieron del país tienen el derecho a retornar, trabajar y participar en el desarrollo del mismo. Lo tengo subrayado, ¿por qué? El movimiento violento que se dio en el país, todas las comunidades, la mayor parte indígenas del país, como se suponía que apoyaban y el ejército los invade, todos ellos tienen que emigrar un 90% a México. Ya cuando ingresa ya la etapa de la firma de los acuerdos de paz, se contrata a don Álvaro Colón, que fue presidente de Guatemala, como secretario de la firma de los acuerdos, como secretario de esta institución, y es el que hace el retorno nuevamente de toda la gente desplazada hacia el país. El acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de las violaciones que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Estos fueron suscritos en diferentes lugares. Cuando de entidades de pueblos indígenas, suscrito en la Ciudad de México un año antes de paz, en que se conoce el respeto a la cultura maya y los derechos de los pueblos indígenas. Ese acuerdo está en el documento que se les está haciendo llegar. En este módulo no está ese acuerdo, pero se les va a hacer llegar en otro de los módulos cuando veamos cada una de estas instituciones más detalladamente. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, también firmada en la Ciudad de México. El acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército de la sociedad democrática, en el que se acuerda la misión del ejército de defender la soberanía y la integridad del territorio y el fortalecimiento del poder civil. Bueno, aquí hay algo muy importante. Estos acuerdos tratan sobre los temas fundamentales sobre lo que se debe trabajar a largo plazo, con el objeto de obtener cambios que beneficien la organización social guatemalteca, y los segundos, que son los 4 restantes, que comprenden los acuerdos de carácter operativo. Tenemos el acuerdo sobre el cese definitivo del fuego, luego tenemos el acuerdo sobre reformas constitucionales, en donde aquí estaba el pluralismo jurídico,
el cual yo les mencionaba anteriormente, en donde los grupos originarios, los grupos étnicos del país querían participar en ese pluralismo jurídico, en donde la sociedad conformada por varias instituciones estaban aportando nuevas normas para el establecimiento de la democracia y del ordenamiento jurídico plenamente establecido en el país. Por último, los pueblos originarios, los pueblos étnicos, no es que hayan renunciado, sino que ellos, a través del artículo 66, 67 constitucional y el 58, se habla del reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces no era indispensable hacer ese reconocimiento porque está preceptuado en la Constitución. Por lo tanto, ellos no se han desligado, sino que por lo menos permanecieron al margen en virtud de que sí, ya existía ese reconocimiento del cual ellos andaban en busca. Sigamos. El acuerdo sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, en efecto. Entonces se abren los espacios de carácter político, les da la oportunidad para que ellos participen ya políticamente en elecciones presidenciales. Entonces, el acuerdo del cronograma para la implementación del cumplimiento y la los acuerdos están divididos en sustantivos y operativos, siendo el primero sustantivos y los últimos comenzamos con los últimos 4 que comprenden de carácter operativo. En pocas palabras, los acuerdos de paz es la institución que tiene por objeto la búsqueda de la democratización, la búsqueda de encontrar soluciones a todos los conflictos violentos por medio del diálogo. Bueno, ya estamos en el año 25, ya vamos para 28 años de haberse firmado 2 acuerdos. Se mejoró desde ese punto de vista, en donde desaparecían estudiantes, en donde desaparecían profesionales, una lucha interna en el interior de la República, montañas, tanto los grandes dirigentes, ellos en hoteles en Escocia, en México, en España, estudiando y analizando cómo se iban a realizar los acuerdos, los indígenas y los campesinos y los estudiantes. Era una situación violenta del país. Ya las últimas reuniones que se dieron en El Salvador, también apoyando en esa época, apoyó Ramiro del Carpio. Se dieron esas firmas en donde se maduraron las ideas, secretarios de la URNG junto con el gobierno de Guatemala que firman esos acuerdos. Entonces, como consecuencia, debiera de dársele seguimiento para el cumplimiento de cada uno de ellos. Bueno, sigamos. Acá hay algo muy importante, de lo cual vamos a analizar adelante, porque en una de las clases anteriores, cuando uno de los compañeros son derechos inherentes a la persona humana, dice, en efecto. Pero no hay derechos humanos de primera, de segunda ni de tercera generación. Entonces, me dice, entonces yo le explico que sí. Vamos a opinar. Punto de vista, tenemos los primeros derechos de primera generación desde el punto de vista de los derechos humanos, derechos de segunda generación y de tercera generación, los cuales vamos a ver después que miremos esto. Entonces, los derechos humanos a través de la historia se presentan en 3 puntos de vista. El primero es el religioso. Luego tenemos el naturalista o ius naturalista, y luego tenemos el positivista.
Entonces, los derechos humanos se les ha reconocido como lo que yo les mencionaba, perdón, derechos de primera generación. Tomemos nota que estos son los derechos primeros civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación de los derechos humanos? Los económicos, sociales y culturales. Perdón. Y luego, la generación, que son los derechos llamados derechos de solidaridad. Entonces, tomemos los tres derechos. El primero, primera generación, los y los políticos. Derechos de segunda generación, los llamados derechos sociales, económicos y culturales. Y los de tercera generación son los derechos de solidaridad. Bueno, los derechos humanos jóvenes son los derechos que tenemos básicamente por existir. Estos derechos están garantizados por el Estado. Estos derechos universales son inherentes, lo que yo les mencionaba anteriormente, a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Entonces, estos derechos son aquellos instrumentos fundamentales en la dignidad humana. Las personas se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometidos ni a la esclavitud ni a torturas. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de existir. Los derechos humanos, jóvenes, es un conjunto de derechos, de libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones en plena dignidad y intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Es necesario el interés de los derechos humanos, en virtud que los derechos de los pueblos indígenas se enmarcan dentro de estos mismos derechos. Recuerden ustedes que hablábamos que los derechos de los pueblos originarios se globalizan dentro de unos de los derechos de la tercera generación. Los derechos de los pueblos originarios se globalizan dentro de los derechos de tercera generación, que eso es lo que platicábamos en clase con el compañero de la sección de la noche. Entonces, los derechos humanos han llevado un proceso evolutivo a través de la historia que presenta. Mencionábamos el primero, el religioso. De conformidad con este punto, se considera que la persona humana es creada por un Dios todopoderoso, que el ser humano es creado a semejanza de dicho Dios. ¿Sí? Bueno. Dicho Dios, aquí lo tenemos. Por lo que semejanza a Dios. Estábamos viendo esto. Por lo que le ha proveído de derechos fundamentales de la divinidad, por lo cual deben ser respetados todos
que fueron otorgados por un ser supremo con poder superior a cualquier poder terrenal. Entonces, se les pregunta, ¿cuál es el origen de los humanos? Bueno, tres, el naturalista y el positivista. ¿Cuál es entonces el naturalista? Es una corriente que sostiene que la persona humana posee derechos fundamentales que le pertenecen en forma natural. O sea, los inherentes a la persona humana. Derechos de la misma naturaleza le pertenecen por ser siempre por el hecho de ser una persona. Estos derechos con los que se nacen, que son inherentes, que nadie los otorga, sino que la misma naturaleza los da a toda criatura humana. Entonces tenemos la teoría religiosa, la teoría naturalista o jus naturalista. Luego tenemos lo que es la corriente positiva. Bueno, filosóficamente hablando, desde luego, considera que los derechos son aquellos que se obtienen a través del procedimiento de la creación de la ley. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, tenemos el Pacto de San José, tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos lo que son los acuerdos sobre aspectos relacionados con los pueblos originarios. Entonces, todo del origen de los derechos humanos conforman todas esas instituciones. Corriente que considera que estos derechos son aquellos que se obtienen a través del procedimiento de la creación de la ley, lo que significa que únicamente se consideran como derechos fundamentales creados por el Estado a través de un proceso legislativo. Los acuerdos de la firma duradera de los acuerdos de paz. Bueno, en su desarrollo evolutivo, en forma escrita, los derechos humanos son reconocidos en Inglaterra en el documento denominado Bill of Rights. Después de grandes movimientos sociales en el año de 1689. Esto se dio en Inglaterra. El rey Juan Sin Tierra, por medio de este instrumento denominado Rights, reconoce los derechos fundamentales de sus súbditos y se compromete a respetarlos. Venga, interesante. En Inglaterra, el rey Juan Sin Tierra reconoce ese documento por medio del cual respeta a sus súbditos, principalmente en asuntos de derechos humanos. Internacional de los derechos humanos. El derecho internacional moderno de los derechos humanos, dice, se define como aquella rama del derecho internacional que se ocupa del establecimiento y promoción de los derechos humanos y de la protección de individuos o grupos de individuos en el caso de violaciones gubernamentales de derechos humanos. Esta rama del derecho se le denomina protección internacional a los derechos humanos o derecho internacional a los derechos humanos. Bueno, aquí tenemos en Guatemala el Códice de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ha cobrado vigencia a partir de la firma de los acuerdos de paz suscritos el 29 de 96. El gobierno de la República de Guatemala y la UNRG. Los derechos humanos también han tenido un desarrollo reflejado a través de generaciones. Así, en primer lugar, se conocen como lo que hablamos en una de las es
esto era lo que yo le explicaba al compañero cuando él hablaba sobre los derechos humanos referentes a aspectos que son inalienables, inherentes. De acuerdo, no hay ningún problema. Sin embargo, yo le explicaba que en teoría, a través de los estudios y de su desarrollo, se han venido catalogando como de los pueblos originarios, como se les globalizaba en el y él me decía, pero ¿por qué? Entonces, de acuerdo a la temática que estamos estudiando, se les considera los derechos humanos como derechos de primera generación a los derechos civiles y políticos. Bueno, que están en la protección de la libertad, la seguridad, en la integridad de las personas, o sea, constituyen un límite que pretende evitar la intervención del Estado en derechos que se consideran inherentes a la persona, con el fin de limitar el poder del Estado. Los que garantizan la independencia de la persona, que están contemplados principalmente en los artículos 3 al 46 constitucional de la República de Guatemala. Si tienen tiempo, pues ustedes pueden darle una lectura para que nos formemos estos derechos civiles y políticos conformados del artículo 3 al 46 de la Constitución. Y en cierto sentido representa una actitud negativa del Estado porque le mandan a abstenerse de intervenir ciertas esferas que pertenecen al individuo: la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, la libertad de pensamiento y la libertad de religión. Aquí, cuidado, porque si no estoy mal, el artículo 25-26 habla de la libertad de religión. Aquí no hay coacción alguna con respecto a qué religión era oficial en Guatemala. No. Tiene poder la religión que tengamos. Dice Arnoldo Brenes Castro en su escrito, un llamado a la responsabilidad, dice: los primeros derechos humanos en ser reconocidos históricamente son los llamados civiles y políticos, cuyo reconocimiento se produce como consecuencia de los abusos de las monarquías y gobiernos absolutistas del siglo XVIII, y que coinciden con los movimientos democráticos del fines de este siglo. Vaya. Ya vimos que los derechos de primera generación son los derechos civiles y económicos y políticos, civiles y políticos. Los de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Y los terceros son los derechos de igualdad. Miremos el segundo. Estos de segunda generación garantizan la libertad individual, proteger los derechos que son indispensables para poder sobrevivir y disfrutar de bienestar y satisfacción, como por ejemplo la salud, la educación, el trabajo, la cultura, etc. Como lo indica Arnoldo Brenes Castro, los derechos económicos, sociales y culturales se llaman de segunda generación porque aparecieron en la esfera internacional de los derechos civiles y políticos. Y históricamente se considera que en el siglo XIX como consecuencia del protagonismo del proletariado a raíz de la industrialización creciente de las sociedades occidentales. Estos, a diferencia de los de la primera generación, tienen un aspecto positivo por parte del Estado porque los medios para que las personas puedan disfrutar de estos derechos. Por ejemplo, la democracia manda al Estado a intervenir, proveyendo, entre otros, la salud, la educación, el trabajo de los ciudadanos. Luego tenemos los derechos de tercera generación. Estos son llamados mayormente a los derechos de primera y segunda generación. Estos de tercera generación surgen
surgen con nuevos problemas sociales que constituyen amenazas para el bienestar de la persona humana. Como miembro de un grupo social, por ejemplo, la ecología, guerras que afectan la paz, la libre determinación de los pueblos, como dice Brenes. Entonces, en estos derechos de tercera generación, que engloba en parte a los grupos étnicos, hay algo muy importante porque dice que surgen problemas sociales y amenazas con respecto a los daños ecológicos, a las guerras que han afectado la paz y la determinación de los pueblos. Entonces, la toma de conciencia, como dice Brenes, de los mismos se produjo en especial a partir de la década de los 60. Se inspira en una concepción de la vida humana en comunidad, en un mundo absolutamente independiente y complejo, y solo pueden realizar en base a la cooperación internacional, en base a la cooperación internacional, en ambas, y en consecuencia exigen el esfuerzo conjunto de todos los individuos, instituciones públicas y privadas, estados y organizaciones internacionales. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no tuvieron acceso al disfrute de esos derechos fundamentales de primera y de segunda generación y tercera generación. Es más, se les negó el derecho al desarrollo, se les metió al olvido, se les negó los servicios esenciales, su nivel de vida ha sido calamitoso, como se expresa en la versión preliminar del Manual de los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Procurador de los Derechos Humanos. Actualmente, en un contexto complejo en el cual la discriminación en diferentes modalidades como uno de los principales factores que dificultan la plena vigencia de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Este factor ha provocado en las personas indígenas un sentimiento de desvalorización, tanto como en personas individuales, así como en su vida colectiva. De esa cuenta, sus expectativas como ciudadanos ven. Por eso, estos aspectos de los derechos humanos tienen ciertas cuestiones relacionadas con aspectos de la discriminación racial. Como consecuencia de la misma, hubo ciertas reformas y ampliación al Código Penal con su artículo 200, en donde se habla de las discriminaciones raciales, principalmente de pueblos originarios. Eso lo vamos a ver en otro de los módulos. Los derechos humanos, entonces, jóvenes, facultades e instituciones en cada momento histórico respetan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Los derechos deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, preceptuados en nuestra Constitución Política de derechos humanos. Aquí como interpretación, realmente ustedes van a aprender. Los que no tienen conocimiento, cuando se habla del artículo 46 constitucional, que en materia de derechos humanos estos tienen prevalencia interna sobre cualquier materia o derechos o tratados. Eso no es cierto.
Se van a dar cuenta de las contradicciones que hay, y hasta el mismo Congreso de la República entró en polémica en cuanto a la interpretación de este artículo constitucional. Es el artículo 46. Si nos miremos, vamos a confirmar esto. Vamos a ver el artículo 45. 46. Preeminencia, sí, el artículo 46, fíjense ustedes. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y las convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Fíjense que a ustedes les hacen esa pregunta. Ahí está la Constitución, cierto. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros una interpretación extensiva con otros artículos de la Constitución? El Congreso de la República, ante esa situación, hace hasta una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, la mayor parte de sus resoluciones son de carácter política. Son las resoluciones de sí y de no, y resoluciones diplomáticas y políticas. Entonces, eso lo vamos a interpretar a continuación. Vamos a ver. Mire pues, ante las consultas que ha realizado la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, ante la Corte de Constitucionalidad, cabe leer el artículo 46. En la Gaceta número 18, página 99 de tal expediente 280-90, en tal sentencia se refiere, fíjense pues, después lo voy a explicar. El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla de la preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de los derechos humanos, los tratados y las convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el interno. ¿Cómo la Corte de Constitucionalidad consulta que ha realizado el Congreso de la República? Y la Corte resuelve. Esta Corte estima con respecto, fíjense, con respecto a ese artículo 46, que es preeminencia del derecho interno en materia de derechos humanos. Dice la Corte, esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Por ello, parte del principio fundamental de que la Constitución debe de interpretarse como un conjunto armónico. ¿Por qué? Todo ello de la armonía para que no haya problema con el derecho internacional. Bueno, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse a la condición que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse, fíjense ustedes jóvenes, como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con las normas propias de la Constitución. Y este ingreso se daría no por la vía de su artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Convención, por la del primer párrafo del artículo 44 constitucional y el artículo 46, jerarquizar tales derechos con rango superior
a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele superioridad. Fíjense pues, el artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele superioridad, dice, sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema. Pero si entraren en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad, y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el referente popular, según sea el caso, tienen dificultad reformadora de la Constitución. Vamos a ver. Aquí tenemos varios artículos. El artículo 44. A ver, ¿qué nos dice el artículo 44? Vamos a ver. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Y luego continúa hablando todos estos artículos de la Constitución. Pero ustedes se van a dar cuenta de algo que habla otro artículo. Por otro lado, la pretensión de la preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma convencional encontrase en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional. Pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ofrecer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir el perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que contravenga. Entonces, la Corte de Constitucionalidad nos dice que al hacer el análisis y la interpretación del derecho internacional en materia de derechos humanos con el derecho interno, debe de hacerse una interpretación no paralela, sino que una interpretación armónica, para que estos no entren en contraposición. La pregunta es, pero si la Constitución dice que tanto en los tratados de los derechos humanos prevalece sobre el derecho interno, entonces veamos, los tratados y los convenios internacionales en cuya categoría se encuentra la Declaración Americana de los Derechos Humanos y los Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos son un parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma. Entonces, fíjense, pues si bien es cierto, vamos a ver, que el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad que una norma ordinaria, código penal, código procesal penal, una norma ordinaria de ese orden de una norma de ese orden en materia de derechos humanos, entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional, prevalecerán estas últimas, dice. Pero ello no significa, como se dijo, que las mismas pueden utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Por consiguiente, en lo referente a este punto, debe declararse que no se da la violación a ninguna norma de la Constitución Política de la República en la Gaceta número 43. Bueno, aquí nos dice, uno de los principios fundamentales que informa, dice, el derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. Esa,
superlegalidad se reconoce con absoluta precisión en 3 artículos de la ley fundamental, el que dispone que serán nulas ipso iure las leyes o disposiciones gubernamentales. Eso, nulas ipso iure, es de pleno derecho. Son nulas porque el derecho lo preceptúa, o de cualquier otro orden que disminuyan, restringan o tergiversen los derechos de la Constitución que garantiza. El artículo 175 que afirma que, fíjense, el artículo 75 afirma que ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones y las que violen o tergiversen sus mandatos serán nulas ipso iure. Y el 204 establece que los tribunales de justicia, fíjense pues, en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Realmente esta es pregunta para un conferencista de derechos humanos. A quien llega, hace una interpretación y se le pregunta, licenciado, ¿usted cómo interpreta el artículo 46 constitucional? Si él es experto, el doctor en la materia, les va a hacer un planteamiento de esta naturaleza, que el artículo 46 en efecto lo preceptúa la Constitución, pero debe de interpretarse juntamente también con las leyes de carácter internacional. Y al hacer esa interpretación, dice, no debe de hacerse en una forma de confrontación, sino que debe hacerse en una forma conjunta y en una forma armónica. Si él leyó las gacetas de la Corte de Constitucionalidad, tiene una salida excelente y muy diplomática y legal. Pero ustedes se dan cuenta de que esta resolución es una resolución política. Porque alguien que esté haciendo una tesis, si él no analiza esto, pero solo ve los artículos, dice de que en efecto ese artículo no se le tiene por qué tomarle consideración que sea de supremacía. Al contrario. Por eso un asesor y un revisor de tesis tiene que estar muy bien informado sobre los derechos humanos y cómo es que se hace este tipo de interpretaciones para que el estudiante elabore un buen trabajo de investigación. Bueno, ahí va el documento y ahí van las gacetas. Luego tenemos lo que es entonces ya para entrar a la última clase, o sea, la clase del día de hoy, 21 de febrero, que la clase está suspendida, pero nosotros la estamos trabajando para que les llegue a ustedes para el día miércoles, que es el examen. Tengamos paciencia, ya vamos a salir. Miren, aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de la crisis del Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, principalmente un Estado republicano como el nuestro, nos preguntamos por qué republicano. Porque tiene los 3 poderes del Estado. Tiene el poder ejecutivo, el legislativo y tiene el judicial. Pero lo fundamental para que un Estado pueda funcionar sin problemas, ningún estado de crisis de derecho, debe de actuarse en una forma democrática. Que debe de existir independencia de poderes, como decía Hans Kelsen. Eso no significa que tienen que estar separados o tienen que ser enemigos o estar peleando. No. Al contrario, cada uno actuando como lo estipula y lo regula la ley. Esa es la crisis del Estado de Derecho. Anteriormente, con las elecciones que se daban para los jueces, para los magistrados jóvenes, era un caos el que se daba políticamente, porque el Estado de Derecho estaba completamente cooptado.
en donde había ofrecimiento absolutamente de todo, apartamentos, las consultas, que aquellos que tenían facturas políticas que cobrar, que llegó de magistrado. Los que los apoyaron se les meten a sus oficinas a hacerles solicitudes de cómo deben de resolver sobre determinados casos. Esa es la crisis del Estado de Derecho. Profesionales que realmente no tienen una formación académica profesional, sino que llegan a aprender como jueces. No tienen carrera en el organismo judicial. Como consecuencia de todo ello, conforma una crisis del derecho. Estar dictando sentencias condenatorias o tipo de resoluciones extra petit, fuera de lo normal, cometiendo grandes delitos garrafales los jueces. Entonces, vamos a entrar a ver lo que es la crisis del derecho. Y por último, finalizamos con lo que es la interculturalidad. Bueno, la crisis del Estado de Derecho. Desde sus orígenes, los hombres primitivos debían de cumplir con ciertas conductas que eran necesarias para la convivencia humana. Y para quienes no obedecían, eran castigados. Con la evolución se pasa a organizaciones más complejas, por bandas, clanes, tribus, ciudades, estado. Los grandes imperios de la antigüedad hasta llegar al Estado moderno. Kelsey habla de los tres poderes del Estado. Un sistema jurídico que tiene los países su Carta Magna. En Guatemala tenemos la Constitución Política de la República, considerada como un conjunto de normas y principios fundamentales que organizan la sociedad política y logra su convivencia en forma pacífica. El derecho es considerado como un instrumento capaz de lograr la convivencia, la armonía y la paz en las sociedades modernas. Recuerden ustedes, cuando iniciamos la cátedra, hablábamos sobre qué es el derecho. ¿Cuál es el derecho adjetivo? ¿Cuál es el derecho sustantivo? ¿Por qué es el derecho subjetivo? Porque se le habla de derecho positivo, derecho escrito. Entonces, yo les recomiendo darles una pequeña lectura a esas clases motivacionales que se impartieron en los primeros inicios. Bueno, el Estado consiste en la organización de la sociedad, derecho organizado jurídica y políticamente, con la autoridad suficiente para imponer su poder soberano en base al derecho. En efecto, el Estado tiene que utilizar su ordenamiento jurídico plenamente establecido para ordenar que no se cometa tantos actos de violencia en el país. Porque el Estado tiene su regulación a través de la Constitución y le permite sacar a la policía, al ejército, a las instituciones de seguridad que vayan a proteger a los ciudadanos. Si de eso se trata. El derecho regula las actuaciones de los gobernantes y por lo mismo regula toda la actividad del Estado en sus relaciones institucionales y con los ciudadanos. Por tanto, el derecho en manos de los gobernantes representa un poderoso instrumento de control y dominación. Sí, el derecho en manos de los gobernantes y que estos gobernantes sean despóticos como Nicaragua, como Venezuela, Cuba, es algo incontrolable, en donde ellos tienen prácticamente el sistema de una administración de carácter socialista comunista. No es democrática como la nuestra. Que le falta porque nosotros somos un país en vías de desarrollo.
Somos un país que vamos atrás de la aurora. Nos falta demasiado. Bueno, ante esta situación de los gobernantes despóticos, de estas personas como Daniel Ortega, como el Nicolás Maduro en Venezuela, el otro que está en Cuba, representan no estados democráticos, sino que son antidemocráticos. ¿Por qué todos los cubanos están emigrando para los Estados Unidos? Los nicaragüenses, los venezolanos, por la misma situación caótica, que no hay democracia en cuanto a la participación de ellos. Les están confiscando sus empresas, el Estado se está apoderando de todo ello. Como consecuencia, ellos tienen que emigrar. Bueno, ante esta situación, la Constitución Política de la República, en su artículo 152, yo lo noté aquí, preceptúa: el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones de la Constitución y la ley. El artículo 154 preceptúa que los funcionarios son depositarios de la autoridad, son responsables legalmente por su conducta social, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Y el artículo 155 establece que cuando un funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirve será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Aquí podría dar yo varias explicaciones. Por ejemplo, que no quieren hacer inversiones de infraestructura en bien de la comunidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo de hacer las inversiones, porque les puede caer la Contraloría e iniciarles procesos legales. Hay cuestiones que ir mejorando en cuanto a la disponibilidad que tiene el Estado para la satisfacción de las necesidades de carácter social. La Constitución y la ley otorgan a los funcionarios los recursos de la nación, de legislar y de administrar, lo que yo les mencionaba, pero impone un límite al poder público, y este consiste en el respeto, observancia y sujeción a las leyes, porque nadie es superior al sistema jurídico imperante, por lo que en un país democrático se debe resumir Estado de Derecho. ¿Cómo se resume? ¿Cómo se interpreta un Estado de Derecho? Como un principio fundamental de sometimiento de todo gobierno a la ley. En todo Estado de Derecho, democráticamente hablando, el Estado debe respetar y darle cumplimiento a un ordenamiento plenamente establecido, cómo debe de regirse. Ante este límite, el poder público hace necesario establecer procedimientos que le permitan al Estado cumplir sus fines, estando entre los más importantes la división de poderes entre los tres organismos independientes, lo que mencionábamos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como un sistema de contrapesos que sirve de control, pero sin interferir en su independencia. En gobiernos anteriores, el Ejecutivo mangoneaba al Congreso con dádivas y la gran corrupción del gran pacto de corruptos que habían, que para aprobar una ley en donde por lo menos se estaba incrementando el presupuesto del Estado de la Nación, tenían que correr millones a favor de los diputados. Pero nos preguntamos, ¿cuánto gana un diputado? Un diputado gana 22,000 quetzales mensuales. Tiene un incremento de 29,000. Con los descuentos saca 22,000. Los que, eso sí, tienen como 10 plazas fantasmas ahí de asesores. Los que ganan bien, pues es el presidente del Congreso, los de la Junta Directiva y los que presiden las comisiones. Entonces, con un salario de 22,000 quetzales, que lo gana un defensor público,
y un magistrado tiene un salario de 45,000 y uno de la Corte Suprema de Justicia tiene como 75,000, a 22 quetzales que gana un diputado. Eso es ridículo. Ridículo. Como saben que van a ir a subir, a incrementar su salario, se lanzan de diputados. Pero ahora están un poco apretaditos porque les cerraron el chor. Bueno, continuemos con nuestra cátedra. Así también han surgido los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública, quienes deben de tener una actuación de vigilancia en el actuar de los funcionarios públicos, quienes deben de desempeñar su función con honestidad y transparencia. Entonces, surgen momentos en la sociedad en los que se observan fenómenos como movilizaciones campesinas e indígenas, invasiones de propiedad privada, movilizaciones de maestros, estudiantes, proliferación de maras, extorsión, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, que al ciudadano le induce a creer una crisis del Estado de Derecho. Aquí le ponemos el dedo a la llaga. Surgen momentos en la sociedad en los que se observan fenómenos como las movilizaciones campesinas, los indígenas, invasiones de las propiedades privadas, movilización de maestros, manifestación de estudiantes, proliferación de maras, extorsión, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, las manifestaciones de las personas, de los recolectores de basura. Entonces, que al ciudadano le inducen a creer que existe una crisis del Estado de Derecho. Hoy sí, hemos aterrizado. ¿Qué es esa crisis del Estado de Derecho? No darle cumplimiento al ordenamiento jurídico en los cuales nos rigen, sino que hacemos lo que se nos da la gana. Los diputados, los jueces resuelven como se les da la gana, hacen lo que quieren. Y todo eso nos lleva a un desorden, a un caos institucional, a un caos gubernamental, a un caos en el Estado. Entonces, cuando se dan esos casos concretos, amerita la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y las instituciones encargadas de velar por el orden y cumplimiento y la aplicación de la ley. En este país es necesario manifestar. En este país es necesario salir a las calles, porque lo que hacen es malo. ¿Cómo es que pongan a un odontólogo? ¿Cómo es? No me explico que a un dentista lo pongan de ministro de Comunicaciones, de Infraestructura y Vivienda. Es ridículo. ¿Cómo van a poner a un economista de decano en la Facultad de Derecho? ¿Qué sabe este economista? Salvo por el contrario, que sea abogado. Pero ponen a un dentista y así jóvenes. En el otro gobierno había un mecánico de ministro de Agricultura. Entonces, cuando hay creación de normas y de leyes, ellos y tienen malos asesores, es lo que se dio, por ejemplo, ahorita con la creación de los recolectores de basura. Crearon un ordenamiento jurídico, crearon una ley, no creo que no completaron el reglamento. Miren, las manifestaciones pararon todo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. No hubo consenso, no hubo diálogo. Quisieron meter la ley a puro tubo. Así no es. Por eso cuando hablamos de las fuentes del derecho, tenemos las fuentes reales, históricas y las fuentes formales. Es necesario que para la creación de fuentes, el diputado, el que está haciendo la ley, conozca personalmente la crisis y el problema que se está dando para la solución del conflicto y de la creación de una norma.
que ésta sea equitativa y que favorezca las necesidades de las personas que están trabajando en determinados temas. Eso es la crisis del Estado de Derecho. Los malos asesores, las personas que no tienen formación académica y qué valor el que tienen de tomar posesiones de altos cargos ministeriales sin tener experiencia gubernativa. Nunca han trabajado con el gobierno porque han sido trabajadores de escritorio o de empresas privadas. No me explico, que en empresas privadas se trabaja y se trabaja bien, pero la administración del gobierno es diferente, porque la obligación del Estado es la satisfacción de las necesidades colectivas. ¿Qué satisfacción, qué solución le dieron al conflicto ahorita, por ejemplo, de los señores recolectores de basura? Prácticamente dejaron igual. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo a las manifestaciones que pararon la ciudad. ¡Ja! Y respetos. Estos sí pararon la ciudad. Y no como los grupos originarios que se vinieron a plantar al ministerio de aquí, a la Fiscalía del Ministerio Público. Lograron parte que se consolidara parte del Estado de Derecho con la confirmación de la elección presidencial. Ese es el Estado de Derecho. Por eso yo quería darle la clase a ustedes para que tengan plenos conocimientos qué es cada una de estas temáticas. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Porque van a ir al examen. Es cierto que en el módulo que se les envía, ahí van las cosas puntuales, qué es tal cosa, qué es esto, qué es, pero no llevan una correlatividad en cuanto a un análisis interpretativo de la necesidad de cada una de la temática que se debe de explicar. Entonces, es aquí donde es necesaria la relación inmediata del Estado para que los ciudadanos que transgredan la ley sean capturados y procesados legalmente para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho y no llevarlo a una crisis que es negativa para toda la sociedad organizada políticamente. Lo que hizo el Estado, lo que hizo el gobierno, ¿qué hizo? Mandó al ejército, sacó a la policía a que fueran a entrar a negociaciones con los manifestantes a las calles, a quitar los camiones. Pero ya estaban en una mesa de negociaciones de cómo iban a solucionar el problema. No salieron a decir, ya se solucionó el problema, porque quedó igual. Lo que quedó es solamente separar desechos orgánicos e inorgánicos. Ya lo demás, sin capacitar a las municipalidades, sin capacitar a los recolectores de basura, sin capacitar al pueblo. Estos meten a trabajar lo que es esta reglamentación. Bueno, vayan a El Salvador. Van muy adelantados respecto a estos temas. Honduras, más o menos. México tiene partes especiales. Pero, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Somos un país tercermundista. Somos un país que no podemos comprender o no podemos llegar a la solución de este tipo de problemas. Porque se debe de analizar desde la persona del recolector de basura hasta el último que recolecta la misma y hace las separaciones que ya prácticamente ya van. Pero no se pusieron a pensar de las necesidades del último. Y por lo tanto, estamos en las mismas. Ustedes van a El Salvador. Es un país que está súper adelantadísimo. Sus calles, sus carreteras. No hay violencia, señores. Es uno de los países más pacíficos del mundo después de ser el país más violento. ¿Qué le dice Bukele al presidente de Estados Unidos? Mándeme a todos los delincuentes, le dijo. Mándeme a todos los mareros y extorsionistas, criminales y asesinos de todo el mundo. Que aquí los voy a tener.
¿Qué gobernante ha hecho eso? Tibios. Aquí no ha parado. Ustedes en las camionetas, con el pánico de que el vecino que va a la par de ustedes le robe su celular o le robe sus notas de clase. Es una situación difícil por la que estamos pasando. Esperemos qué va a suceder en los próximos años, pero es necesario que en Guatemala también haya un Bukele, alguien que venga con pantalones. Una persona que tenga conocimiento de qué es realmente lo que está sucediendo en Guatemala. Lamentablemente, tenemos un buen presidente. Sí, pero es un presidente que toda su vida ha sido un funcionario internacionalista. Una persona que ha sido cónsul, ha sido embajador, ha tenido relaciones internacionales. ¿Cómo va a poder pelear entonces él con las organizaciones internacionales manteniendo una excelente relación diplomática? ¿Qué les dijo Bukele a los internacionalistas y a todos los de los derechos humanos que viven explotando esa materia? Si ustedes les dijo, quieren mantener la paz en El Salvador, entonces vengan ustedes a darles de comer, vengan ustedes a administrar mi pueblo. Aquí el que manda soy yo y yo soy el que tengo que administrar y mantener a todos estos actos corruptos y a todos estos extorsionadores presos. Tiene más de 1 millón presos. Pero él no tiene compromisos internacionales. Él no está atado. En cambio, el nuestro está hasta el cuello. Entonces, ¿qué decisión política tomada con decisión, con carácter, firmeza, puede hacer? Si son mismos ministros nuevos que desconocen lo que es la administración, están en las mismas condiciones. Se requiere entonces por eso las capacitaciones de todos nosotros como estudiantes y como futuros profesionales y como futuros funcionarios públicos. No caer en la corrupción, que se mejoren los salarios. Tener conciencia de la necesidad de sacar avante al país, porque lo contrario vamos como 20 años atrás de Costa Rica, de El Salvador y de otros países. Estamos mal. Yo creo que somos 140 países que vamos a la cola del desarrollo solidario de las sociedades de los estados internacionales. Bueno, ante los citados fenómenos sociales que pueden aparentar la existencia de la crisis en el Estado de Derecho, es el momento oportuno en que los funcionarios públicos, en cumplimiento del mandato constitucional de gobernar, deben reaccionar aplicando las normas jurídicas que le proporciona el sistema jurídico guatemalteco para resolver cada fenómeno social en particular, ya que no se puede permitir que ciertos grupos que actúan en defensa de sus derechos violen los derechos del resto de los miembros de la sociedad. Esta aplicación de la ley, en cada caso concreto, no ha permitido el fortalecimiento del sistema jurídico guatemalteco y no ha dado credibilidad a las instituciones encargadas de mantener el orden público, por lo que hemos llegado a una crisis del Estado de Derecho. Hoy ha mejorado. En nuestro caso particular, actualmente el Estado es cómplice de la situación caótica por la que atraviesa por haberlo cooptado, ya que está tocando fondo, llegando a un Estado de Derecho prácticamente fallido. Ahorita, con las nuevas elecciones de la Corte Suprema de Justicia, esto está tomando nuevos aires y nuevos oxígenos. Entonces, decíamos, los elementos básicos que conforman el Estado de Derecho, 1. Los elementos básicos que conforman el Estado de Derecho son, 1, el gobierno, ¿sí?, que es el poder político. Luego tenemos un pueblo como nación,
que ostenta lo que es un territorio. Entonces, está regulado con base a un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, en un Estado eminentemente republicano como ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de las características del Estado de Derecho tenemos que el derecho sea el principal instrumento del gobierno, que la ley sea capaz de guiar la conducta humana, que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente. Entonces, el Estado de Derecho en Guatemala, aquí yo les mencionaba, ocupa el puesto 110 de 140 países de todo el mundo, cayendo en una posición respecto al año pasado a nivel regional Guatemala del puesto 26 al 32. Países estudiados en América Latina y el Caribe, esto es del 26 de octubre del 22. Bueno, es posible que haya mejorado un poco. La crisis del Estado de Derecho es temporal, de trastorno y desorganización, caracterizando básicamente por una incapacidad de la persona para manejar emocionalmente y conceptualmente. Son situaciones particulares utilizando métodos, costumbres para la solución de problemas que le llevan a lograr resultados importantes. Guatemala presenta altos grados de violencia e inseguridad, con altas tasas de homicidio y femicidios, delitos contra la integridad física de las personas y contra la propiedad. La criminalidad es resultado de un largo proceso de debilitamiento institucional, marginación y desigualdad. En febrero, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que Guatemala continúa enfrentando problemas sistemáticos y estructurales en materia de derechos humanos, particularmente pobreza, desigualdad, discriminación, impunidad e inseguridad, exacerbados o bien por los daños ocasionados por el COVID-19. Se dice que el estado de gobernabilidad está en crisis cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y enfrentan descontento y presión social de los gobernados, lo que acaba de suceder con las manifestaciones. Cuando existe una sobrecarga de demandas sociales, entonces la crisis de derecho en Guatemala, aquí van ustedes a escuchar algo muy importante que se dio con la CICIG. Miren pues, tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en septiembre del año 19, las redes de corrupción y régimen organizado han recuperado el control del sistema de justicia en Guatemala, incluyendo la Corte Suprema, cuyos magistrados debieron concluir su periodo en octubre de años pasados. Imagínense, en octubre del 19, y entregaron hasta ahora, hasta este año pasado. Estos grupos criminales ejercen enorme influencia sobre una mayoría de los miembros del Congreso de la República, incluyendo su junta directiva, y cuentan con el apoyo tácito del presidente Alejandro Yamatei de esa época y de cámaras empresariales muy poderosas. Recientemente, representantes del Congreso han puesto en riesgo la institucionalidad del país al desafiar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Lo que dio lugar a esta crisis fue una decisión de la Corte de Constitucionalidad de esa época sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, que corresponde hacer al Congreso de la República de Guatemala. La lista de candidatos a esas cortes fue negociada por diputados y representantes de grupos criminales bajo la dirección de Gustavo Alejos, un alto funcionario de un gobierno anterior del 2008 al 2012, quien estuvo preso por traficar influencias para agenciarse de contratos públicos ilegales y fue señalado por corrupción por el Departamento de los Estados Unidos. La negociación incluyó entrevistas en un hospital en donde él se encontraba recluido bajo arresto domiciliario por motivos de salud, con políticos
y muchos aspirantes, algunos de ellos actualmente jueces y magistrados. Para prevenir la elección de esos candidatos, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso que se excluyera de la lista de elegibles aquellos que carecieran de la idoneidad y la honorabilidad que establece la Constitución. Eso es la crisis del Estado de Derecho. Esto generó una demanda de parte de un candidato a la Corte Suprema de Justicia. La aceptó de manera repentina. Esa decisión viola claramente la jurisprudencia que establece que no se puede causar a los magistrados por el contenido de sus resoluciones, por lo que la misma Corte de Constitucionalidad suspendió la denuncia. Bueno, es un acto de desacato la Comisión Permanente del Congreso, en donde excluye a su expresidente, Alan Rodríguez, del mismo periodo que Yamatei. Entonces, continúo con la acusación contra la Corte de Constitucionalidad, a pesar de haber quedado sin efecto. Ante esto, la Corte dictó la desobediencia al decretar que se había cometido un delito, por lo que el Ministerio Público debía encausar penalmente a los diputados que desacataron esa orden de la Corte. Bueno, la fiscal general Consuelo Porras, en lugar de actuar únicamente de acusar, fíjense, la fiscal general actualmente, en lugar de acusar únicamente a los miembros del Congreso que desobedecieron la resolución, acusó también a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La solicitud de grupos que atacan a operadores de justicia independientemente. Aquí hay una coacción difusa social de parte de la Fiscalía en virtud de que habían cuestiones de elecciones para la misma. Bueno, a sabiendas de que las denuncias presentadas contra esos magistrados van en contra de la jurisprudencia del país. Esto es contradictorio a tal grado que Porras, mientras perteneció a la Corte de Constitucionalidad, firmó resoluciones donde respalda los criterios judiciales que ahora decidió ignorar. Me explico. Ella fue suplente en la Corte de Constitucionalidad. Y las resoluciones que ella emitió en esa época hoy las ignora como fiscal general. Bueno, aquí continuamos con esta cuestión siempre de los problemas del derecho. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad ha dado lugar a que esta reacción inusitada del Congreso fue derivada de una acción de amparo que la misma fiscal general promovió. Lejos de resolver la crisis generada por la elección de las Cortes, las acciones de Consuelo Porras ponen en duda su imparcialidad e incrementa la tensión con la solicitud de un antejuicio contra más de 100 autoridades, entre diputados, magistrados, y el asunto complica aún más la situación. Esto ha sucedido en un estado de la crisis del derecho. Bueno, aquí hay más. Desde diversos grupos del crimen organizado y sus voceros se ha concretado una estrategia jurídica, mediática y política contra quienes han abanderado la lucha contra la impunidad. Entre ellos, el fiscal Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Ifán, los anteriores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados disidentes de la Corte Suprema, el anterior procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y varios activistas. Intentan montar casos para sentar precedentes contra quienes se enfrentan a los grupos criminales, por lo que es importante el respaldo internacional a estos actores. Dentro de la sociedad civil, despierta preocupación que la única persona que no tiene ningún cargo y que ha sido denunciada junto al resto de funcionarios ha sido Helen Mack, quien fue galardonada con el premio Nobel Mack. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos también en un Estado de Derecho el actual, por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez, que tuvo que salir del país. ¿Por qué? Por situaciones de resoluciones y sentencias dictadas en el cargo que tenía como juez de primera instancia de los juzgados de mayor riesgo. Aquí hay algo muy importante. César Barrientos Pellecer, él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dice, el Poder Judicial y el Estado de Derecho se presenta como una crisis permanente en que vive la sociedad guatemalteca,
por lo que mediante el funcionamiento de un sistema de justicia efectivo a cargo de jueces sometidos a la Constitución y a las leyes y capaces de concretar el derecho igual a los que gobiernan como a los gobernados. En este contexto, la propuesta de un verdadero poder judicial se convertiría en el alma y motor de la profundización democrática, ya que sin justicia la democracia carece de suficiencia para existir por sí misma. Lo que yo les mencionaba, en un país es importante que exista democracia para el funcionamiento de cualquier Estado. La comunidad internacional debe estar alerta de lo que ocurre en Guatemala. Por ejemplo, el secretario de la OEA podría convocar el Consejo Permanente para evaluar colectivamente esta situación, ya que la Carta Democrática Interamericana lo permite, incluso si fuera necesario sin el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos. La OEA no debe esperar a que se produzca un rompimiento total de un orden constitucional y democrático para accionar. El Congreso de los Estados Unidos ha asignado significativos fondos para la seguridad y la justicia y ellos pueden verse comprometidos en un ministerio público carente de independencia y que con rumbo que no muestre un firme combate a la corrupción y al crimen organizado, que se encuentra ganando espacios dentro de la administración de justicia. La crisis del Estado de Derecho en este gobierno, pues, estamos viendo resultados, no como los que se esperan, pero sí, ya los actos de corrupción, por ese lado, ha venido disminuyendo. Hace falta muchas cosas que realizarse. Por último, entramos al tema de lo que es la interculturalidad. Vamos a finalizar entonces las cátedras el día de hoy con la interculturalidad. No nos perdamos de vista en qué consiste la interculturalidad. Es un proceso de comunicación, de interacción entre personas o grupos con entidades de culturas específicas diferentes. Puede ser pueblos originarios, puede ser de Guatemala con los pueblos originarios del Perú. Es una interacción que se da entre dos comunidades donde no se permiten que las ideas y las acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, desde luego, la concertación y con ello la integración y convivencia enriquecida entre las culturas. En pocas palabras, la interculturalidad es esa interrelación que se da entre dos comunidades, entre dos pueblos originarios, pero no para decir que nosotros somos superiores o que nosotros mandamos. No, debe de consolidarse y que en una forma armónica hacerse una interpretación y ese cambio de culturas entre los grupos que se han mencionado. Sigamos. La interculturalidad está sujeta a varios conceptos viables y también variables como la cultura, la diversidad, hegemonía cultural, política y economía de países y regiones, obstáculos comunicativos como el idioma y la diversidad lingüística. Las políticas integradoras e integracionistas de los estados jerarquizados sociales, sistemas económicos excursionistas y que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación y la acción política de menoscabo de las entidades nacionales, así como diferentes niveles de desconocimiento entre grupos culturales, de los mecanismos sociales y políticos para el ejercicio de los derechos civiles y diferencias en el ejercicio pleno de las personas, de los derechos humanos y de género. Entonces, aquí podríamos decir la definición del concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción
esa relación entre varias culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos sociales que establecen un contacto intercultural se encuentra por encima de otro en condiciones de supremacía, en relación con el otro, como condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales impone el respeto hacia la diversidad, aunque es inevitable el desarrollo de conflictos. Estos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. Pese a que la idea de interculturalidad desde la globalización nació hace relativamente poco. No fueron pocos los investigadores de la comunicación y la antropología y el marketing que han trabajado sobre el concepto. La noción se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo. Fíjense, lo que se refiere a la interculturalidad se refiere a una noción en diferencia del multiculturalismo y del pluralismo, por su intención directa y su accionar propositivo de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos de diferentes culturas. Entonces, una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad, se apuesta por la interculturalidad, que supone que una relación respetuosa entre las mismas. No hay culturas mejores ni peores. Evidentemente, cada cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentran en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas, estaremos postulando el principio ético. Lo que mencionábamos, que esa interrelación de culturas debe ser amigable, armónica, y que una y la otra no se crea superior a la misma, sino que lo que se busca es esa interrelación para aprender y superarse por medio en el que se están ellos desarrollando. Estaremos postulando entonces el principio ético, que considera que las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa también que la única forma de comprender correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales, aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí supone inicialmente dejando en suspenso hasta que no hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. La interculturalidad, entonces, es la interacción entre culturas que favorece la integración y la convivencia. Permite afrontar de manera creativa el choque de culturas, en donde ningún grupo está por encima del otro. Es un proceso que no está libre de conflictos, ya que cada grupo tiene su propia cosmovisión. Y decíamos que al hacer un análisis y una interpretación de la cosmovisión de los grupos originarios, aquí tenemos lo que es ellos, cómo interpretan el día, cómo interpretan el sol, cómo interpretan la naturaleza, su identidad. Todo ello conforma lo que es la cosmovisión de los grupos originarios. La interculturalidad busca establecer una situación tolerante, de intercambio y de respeto,
diálogo y consenso entre los diferentes grupos étnicos y culturales, donde cada grupo se nutre del otro y que aporta y recibe del otro. La interculturalidad, entonces, es el ejercicio de la tolerancia que debe propiciar una política incluyente para eliminar la exclusión social. En Latinoamérica, a inicio de la década de los 80, se introduce el enfoque de interculturalidad en los proyectos de educación bilingüe. En esta etapa se le considera como un elemento que busca el reconocimiento y la cultura de los pueblos indígenas, así como un instrumento que permita conocer y entender a las personas de culturas diferentes. Se entendió como un enfoque exclusivo para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad, la interculturalidad supera el campo educativo e ingresa al debate de la diversidad cultural. Al relacionarse diversos actores sociales, contiene más significados que nos obligan a hacer una reflexión sobre la autoestima y la identidad, la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del otro. La evolución de esta perspectiva actualmente pondera no solo su relación con la educación, sino que es un enfoque transversal al quehacer humano. Entonces, ya vamos a ir finalizando. Dice, la cultura es la forma de vida de un grupo social o un pueblo de conformidad con su geografía y un momento histórico. La convivencia humana ha permitido fortalecer las prácticas y dinámicas que permiten la producción de satisfactores. A estas prácticas, en su conjunto, se le llama cultura. Se puede entender en sentido general a todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales, procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de proyecto a muchos e incluso a todo el género humano. Desde luego, cada uno de estos componentes culturales adquiere diferentes dimensiones en cada sociedad, lugar y momento histórico. Si se interpreta el contenido de la definición de cultura, se estará en la posibilidad de atender qué significa la interculturalidad en un país como Guatemala. ¿Qué nos dice Obdulio Papa Santos en su obra Interculturalidad, enfoque académico? La define como el proceso que conlleva la posibilidad de la convivencia entre culturas, sabiendo que existen vínculos y valores comunes, así como la necesidad de establecer relaciones entre ellas, puesto que son interdependientes y a la vez son potenciadoras del desarrollo en tanto que se tenga la disponibilidad de aprender de otra u otras culturas. Bueno, entonces la interculturalidad debe de entenderse como una relación entre culturas en las que se persigue unificar intereses comunes que logren la unidad de las diversidades positivas para las culturas que estén teniendo la relación. Por lo que la interculturalidad en la sociedad guatemalteca se hace necesaria para lograr una estrecha relación entre los miembros de los diferentes pueblos indígenas, grupos étnicos, de los grupos tribales, de los grupos de los pueblos originarios, con un sistema económico y político, gobierno y universidades y la comunidad internacional para lograr la integración de las diferentes culturas, principalmente de las dos mayoritarias en el país, que permitan que las más vulnerables el derecho a participar y tener acceso al desarrollo económico, político y social.
por lo que la relación entre culturas debe ser armonía y una convivencia de tolerancia ante esta diversidad cultural que llama, que se llama interculturalidad, o sea, la intercultura. Jóvenes alumnos, acá nos quedamos, me siento tranquilo, se les ha enviado el documento, se les ha enviado también la explicación del caso, se le ha dado lecturas al documento con sus respectivas explicaciones. Espero que se hayan llenado los objetivos de la misma o del primer módulo. Nos miramos el día del examen, el próximo miércoles 26. Les deseo a ustedes feliz fin de semana y éxitos en la próxima semana que inician los exámenes. Con permiso. Sí, ya finalizamos.